Buenas a todos, Dios le bendiga. Bienvenidos nuevamente a un episodio más donde estaremos aprendiendo y vamos a tener este tiempo de edificación, de enseñanza y le invitamos a que pueda compartir la transmisión para que otros también se beneficien de esta conferencia, de esta enseñanza que le aseguro que vamos a pasar un tiempo maravilloso sentados aprendiendo la palabra del Señor para salir para que nosotros podamos salir de ciertas enseñanzas que han afectado, ¿verdad?, a muchas vidas, especialmente a través de los tiempos, pero especialmente ahora está un auge terrible en cuanto a apostasía, en cuanto a herejías. Así que en esta noche, pues, le damos gracias primeramente por haberse conectado y verdaderamente gracias también al invitado que tenemos en esta preciosa noche que va a traer esta enseñanza maravillosa con el tema influencias heréticas y teologías en llamas. Es decir, que aquí hay un contraste. Podemos ver, ¿verdad?, que aunque estamos siendo bombardeados, hemos sido afectados, pero la teología, la palabra del Señor está en llama. Así que vamos a tener con nosotros a este joven que estudiante, ¿verdad?, en teología y está, yo digo que es una enciclopedia andante, así que tenemos con nosotros, bienvenido con nosotros, Juan. Ha sido un placer tenerte con nosotros en esta noche. Adelante. Amén, amén. Gracias, sierva del Señor. Dios te bendiga mucho. Gracias por brindarme la oportunidad de estar Amén. aquí mencionando este tema, ya que es bien importante, ¿verdad? A veces saber diferenciar qué es, ¿verdad? Probablemente una enseñanza ortodoxa. Vamos a ver ya mismo qué significan esas palabras. O, ¿verdad? Simplemente inventos de la gente que a veces no son nuevos. Como la misma palabra del Señor dice, eh, si no me equivoco en el libro de Proverbios, que no hay nada nuevo debajo del sol. Pues básicamente, ¿verdad? De la manera que Jesucristo y los apóstoles predicaron, hemos tenido esa enseñanza hasta hoy en día. Pues de la misma manera han habido personas que la han torcido. Entonces, no solo eso sucedió hace 2000 años, sino que hoy en día sigue sucediendo, ¿verdad? Por eso es que hoy en día tal vez no existan movimientos extremadamente heréticos como lo existieron en tiempos antiguos, pero, ¿verdad? Sí hay movimientos que de una forma u otra comparten ciertas creencias con todos estos tipos de grupos que de una manera u otra transgiversaron la escritura, la palabra del Señor. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Partimos de este tema. Eh, Me confirma si estás viendo la presentación para ir poquito a poco. Sí, perfectamente. Ok, Mm. pues aquí vamos a tener más o menos las 13 herejías que estamos mencionando, estaremos mencionando hoy. Así que, ¿verdad? Básicamente, pues vamos a ir comenzando a manera que, ¿verdad? Vayamos en el camino explicando cada una de ellas. Si hay una pregunta, una duda, pues la puede hacer, sirva el Señor. Y, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, vamos a ir explicando cada una de ellas. Entonces, sus raíces antiguas y hoy en día, cómo se manifiestan. ¿Qué es una herejía? ¿Verdad? El diccionario de Oxford nos va a decir que una creencia u opinión contraria a la doctrina religiosa ortodoxa, especialmente cristiana. Es una opinión profundamente en desacuerdo con lo que generalmente se acepta. Eh, Tiene su origen en inglés medio del francés antiguo que heresis, basado en el latín heresis, del griego airesis, elección, en griego eclesiástico, secta herética. Básicamente, algo aquí, ¿verdad? Quiero ir mencionando, y es que cuando la Biblia menciona la palabra herejía, es en un contexto más amplio. ¿Qué pasa? A través de los tiempos hemos seguido utilizando la palabra y hoy en día tiene un significado extremadamente específico. Incluso, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que aléjense de la herejía, el contexto que más él lo está utilizando es como secta. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Nosotros podemos saber por ciertos tipos de grupos que a veces los decimos, mira, eso es una secta. Entonces, probablemente en ese momento Pablo los menciona como secta. A través del transcurso de la historia, vamos viendo que la iglesia va definiendo específicamente esto.
y ya utilizamos un contexto más fuerte, al punto, ¿verdad? Que diríamos, hay ciertos tipos de herejía que cuando una persona las cree, ¿verdad? Pudiera perder la salvación. Y ese sí era más el contexto de que utilizamos hoy en día. Continuamos con la definición. Dice, cuando escuchamos la palabra herejía, podríamos evocar imágenes de cámaras de torturas medievales y juicios por herejía, ¿verdad? Básicamente esto es parte de la definición. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿verdad? La palabra herejía o hereje y lo que pensamos, ¿verdad? Es la historia cuando la Inquisición, pues, ¿verdad? Mataba a personas que no estaban de acuerdo con ellos. Hubo un periodo de la historia de la iglesia que ciertamente incluyó esas cosas. Si no somos aficionados a la historia o eruditos religiosos, podríamos saber que la herejía es algo malo, pero aún estaríamos bastante confusos en los detalles. Entonces, ¿qué es exactamente la herejía y qué dice la Biblia al respecto? Una definición básica de herejía, ¿verdad? Sería una adhesión a una opinión religiosa contraria al dogma de la iglesia. Una segunda definición es disentimiento o desviación de una teoría, opinión o práctica dominante. Esto es buen punto de partida para nosotros, ¿verdad? En palabras más claras, básicamente son desviaciones de enseñanzas fundamentales. En este caso, ¿verdad? Sería el cristianismo. Eh, Esto es lo que yo estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Que la evolución del concepto dentro del cristianismo releva como la autoridad institucional moldea su significado. En el Nuevo Testamento el término aparece con fuerza condenatoria, refiriéndose al faccionalismo divisivo. Pero los primeros padres de la iglesia entendieron la herejía como una doctrina que falsamente reclamaba la identidad cristiana al tiempo que distorsionaba la enseñanza tradicional. Entonces, básicamente, en el contexto bíblico, que es lo que decíamos, pues básicamente son cosas que se alejan de la verdad o son cosas que causan división dentro de la iglesia. Entonces, cuando leemos la Biblia y leemos esta palabra, ¿verdad? En el contexto bíblico, lo que está apuntando es a creencias que hacen que la iglesia se divida. Entonces, ya a través de los tiempos, cuando estas creencias van llegando, van dividiendo iglesias, pues nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que los padres de la iglesia y los primeros cristianos dijeron, no, hay que tomar esto con mucha severidad y tenemos que alejarnos de ellas, ¿verdad? De la manera posible, más rápida. Y por eso es que ciertos tipos de creencias, que son las que vamos a estar mencionando más adelante, fueron condenadas como heréticas. Entonces, ortodoxia, ¿verdad? Cuando decimos una herejía es algo que se aleja de la ortodoxia. Esto significa, ¿verdad? Que ortodoxia dice la creencia, doctrina o culto correcto. Un ejemplo, nosotros diríamos que la palabra de Dios tiene las enseñanzas correctas. Cuando una enseñanza se aleja de lo que la palabra del Señor enseña explícitamente, pues se le puede llamar herejía. Entonces, ortodoxia se refiere a la creencia, doctrina o práctica correcta, lo que se considera la enseñanza correcta por consenso de autoridades de la iglesia en general o entre aquellos creyentes en un segmento particular del cristianismo. ¿A qué se refiere esta definición básicamente? La ortodoxia son, ¿verdad?, las enseñanzas correctas de la iglesia. ¿A qué nos referimos? La misma palabra del Señor te va a decir que la palabra del Señor no es de interpretación privada. Entonces, cuando tú tienes, ¿verdad?, que la iglesia a través de los tiempos ha tenido unas enseñanzas que son incambiables, inconmovibles, y viene una persona y cambia este tipo de enseñanza, eso serían, ¿verdad?, lo que diríamos desviaciones. ¿Por qué? Primero, porque no son bíblicas y no son históricas. Entonces, todo tipo de enseñanza que se aleja a la verdad bíblica y a la histórica, ¿verdad? Pues por eso es que se consideran heréticas. Entonces, ¿cómo las podemos filtrar? ¿Verdad? Primeramente, la palabra del Señor. Nosotros como cristianos creemos que la palabra del Señor es infalible. Este principio lo sacamos de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, eh, que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si la palabra es inspirada por Dios, e incluso la palabra que se utiliza en ese pasaje es theopneustos, que es básicamente soplada por Dios. Es interesante porque esa palabra es lo que se conoce como un apax legómena. Esto quiere decir que la palabra aparece en toda la Biblia solamente una vez. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros llegamos a esta palabra que dice inspirada por Dios, el escritor sagrado está diciendo, presta atención. ¿Por qué? Porque esta palabra aparece solamente una vez en la Biblia y quiere traer un mensaje que, ¿verdad?, que tienes que prestar atención. Entonces,
nosotros partimos del marco que se llama la palabra del Señor, pero nuevamente, nosotros interpretamos la palabra no por en base a nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino que la iglesia normalmente lo hace por consenso. Entonces, ¿verdad? Para diferenciar herejías, utilizamos la palabra primeramente y a través de la historia, la regla que se llama, ¿verdad? La regla de Lerins o Vicente de Lerins. Vamos a explicar qué es eso. Dice, en la propia Iglesia Católica, y aquí cuando hablamos de la Iglesia Católica nos referimos que católico significa universal. No estamos hablando, ¿verdad?, de una iglesia en específica, estamos hablando del cuerpo de Cristo en el sentido de que si la iglesia es universal, incluye a todos los creyentes de todo pueblo, lengua y nación. Eso es lo que se refiere a la palabra. Se debe tener todo en cuidado posible de mantener la fe que ha sido creída en todas las partes, siempre por todos. Pues verdaderamente y en el sentido más estricto es católico, aquello que como el nombre mismo y la razón de las cosas declaran, lo comprenden todo universalmente. Y básicamente esa es la definición de católico, que es universal. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos y enseñamos que Jesucristo vino por todos. Entonces continuamos. Dice, esta regla la observaremos si seguimos la universalidad, la antigüedad y el consentimiento. Seguiremos la universidad si confesamos que es verdadera la fe que confiesa toda la iglesia en todo el mundo. La antigüedad si de una manera nos apartamos de aquellas interpretaciones que es manifiesto que fueron notoriamente sostenidas por nuestros santos antepasados y padres. El consentimiento, de igual manera, si es en la antigüedad misma, nos adherimos a las definiciones y determinaciones concordantes en todos, a lo menos que casi todos los sacerdotes y doctores. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, tú tienes enseñanzas que son bíblicas, pero por ejemplo, hay cosas que no están extremadamente claras. Entonces, la iglesia a través de los tiempos, ¿verdad? La interpretó de una manera. Cuando alguien se aleja de este tipo de interpretaciones, ¿verdad? Está violando este principio. Voy a dar un ejemplo. Así que me llega así a la mente. Y sería un ejemplo. Cuando tú lees Juan capítulo 1, es evidente que la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Cuando va creo que es Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿verdad? Que te dice que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él subsisten. Y cuando tú vas a Hebreos capítulo 1, el capítulo completo básicamente te está hablando de la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Entonces, pues, ¿cómo nosotros interpretamos eso? Nosotros interpretamos eso de la misma manera que se ha interpretado todos los tiempos. ¿Qué quiere decir? Toda la iglesia a través de los tiempos ha estado de acuerdo que la interpretación de eso es que cuando tú lo lees, la lectura simple está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Qué sucede? Cuando se levanta alguien, que más adelante lo vamos a estar viendo, que sería en el caso del arianismo, alguien se levanta, te va a leer el mismo pasaje y te va a decir, aunque te está leyendo el mismo pasaje, te dice no. Aunque eso dice eso, Jesucristo no es Dios. Pues básicamente eso sería un ejemplo de una violación de la regla de Lerin. ¿En qué sentido? La Biblia lo dice, todo el mundo lo ha entendido así siempre, y de momento se levanta alguien y te dice, sí, yo estoy leyendo el mismo pasaje y entiende lo opuesto. Y eso sería, ¿verdad? Un ejemplo de cómo saber que alguien está siendo desviado de lo que enseña la palabra y de lo que han creído los creyentes a través de los tiempos. Entonces, básicamente, esto es otra cita de Vicente de Lerin, que básicamente estaría dando el mismo principio. Así que yo entiendo que, ¿verdad? Se entiende bastante bien y vamos a ir continuando. Entonces, vamos a empezar ya con la herejía formalmente. Entonces, las tendencias judaizantes. Esto es bien importante porque esta es una de las primeras herejías que se levantó, incluso en tiempos bíblicos. Es mencionada en el libro de Gálatas. Y aunque el libro de Gálatas intenta abordarla, diría que el capítulo 12 es el más contundente que habla de ello, aunque el libro completo de la carta a los Gálatas, pues habla sobre el tema. La tendencia judaizante es la contraparte herética del cristianismo judío. Insiste tanto en la unidad del cristianismo con el judaísmo, que hunde al primero al nivel del segundo y hace que el evangelio no sea más que una mejora o una ley perfeccionada, considerando a Cristo como un mero profeta, un segundo Moisés, y niega, al menos pasa por alto
por completo su naturaleza divina y sus oficios sacerdotal y real. Los judaizantes eran judíos de hecho y cristianos solo en apariencia y de nombre. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es, ¿verdad? Que la secta judaizante en aquel tiempo, ellos decían, ok, cuando llega Jesucristo, pues básicamente pues tenemos que creer en Él, pero ¿verdad? Tenemos que creer en Él como lo dice la ley. Y básicamente es como una añadición a la ley, sobre todo cuando se le trataba de imponer a los gentiles, ¿verdad? Que ese es el argumento de Gálatas capítulo 2 cuando Pablo reprende a Pedro por judaizar. ¿En qué sentido? Eh, Otra cosa interesante, ¿verdad? Que la palabra judaizar en el libro de Gálatas es otro apax legómeno. Es una palabra que solamente aparece una sola vez en toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la palabra lo que significa es cuando un gentil se comporta como judío. Eh, Hay ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo anda con Timoteo, ¿verdad? Por caso de los judíos, dice que lo circuncida, pero Timoteo era judío cuando, ¿verdad? Le hacen las mismas acusaciones por Tito, que andaba con Pablo. Pablo dice que él no lo va a circuncidar porque él no es judío. Básicamente, él era gentil. Entonces, esa sería la diferencia. Eh, por eso es que pues, Pablo reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro cuando estaba con los gentiles comía junto con ellos. Cuando llegan los otros judíos de parte de Santiago, de Jerusalén, pues Pedro se aleja de ellos. Entonces, ¿verdad? Pablo básicamente le llama la atención. ¿Por qué? Porque él estaba, en ese momento, Pedro quería que los gentiles se comportaran como judíos. Entonces, de ahí nace este movimiento y va a dar este, Pablo lo responde, ¿verdad? En el libro de Gálatas y va a dar nacimiento a la próxima herejía Antes, que vamos a antes de tener. pasar, Juan, yo quisiera preguntarte, ¿esto sucede hoy día en las iglesias? ¿Es posible que haya estas prácticas judaizantes en las iglesias de hoy? Sí, eh, eh, después, este slide, vamos a continuar con información y ya aquí, en el último slide, Ujú. ¿verdad? Vamos a contestar esa pregunta. Ok, Y es que, por perfecto. ejemplo, sería hay grupos modernos como el movimiento Raíces Hebrea o algunos mesiánicos judíos enfatizan la observancia escrita de la ley mosaica. Entonces, sí, hoy en día hay grupos que quieren judaizar dentro de la iglesia, específicamente como los gentiles. Eh, Pudiera dar varios ejemplos, así que pues déjame continuar con esta parte y te contesto la pregunta Perfecto. para hacer verla un poquito más contundente. Dice, los judaizantes consideraban que la circuncisión y toda la ley moral y ceremonial de Moisés seguía siendo obligatorios y que su observación era necesaria para la salvación. Y aquí viene lo interesante. Eso es uno de los problemas, ¿verdad?, de la secta judaizante, que te van a decir que hay que guardar la ley. ¿Por qué? Porque es necesaria para la salvación, ¿verdad? Violando principios del Nuevo Testamento, cuando dice, ¿verdad?, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Porque si por obra, ¿verdad?, dejaría de ser por gracia. Entonces, si tú necesitas hacer ciertas tipas de obras para, ¿verdad?, para que sean necesarias para la salvación, básicamente estás negando una salvación por gracia. Dice, no tenían ninguna concepción del cristianismo como una religión nueva, libre y universal. Por lo tanto, odiaban a Pablo. Entonces, voy a explicar eso más adelante. El apóstol liberal de los gentiles, como un apóstata y revolucionario peligroso. Entonces, básicamente, eh, contestando la pregunta que me acabas de hacer es, hoy en día, el movimiento Raíces Hebrea sería el movimiento judaizante más grande que está en estos tiempos. Ahora mismo tienen un montón de maestros que se dedican a este tipo de enseñanzas. Entonces, decir que todos creen exactamente lo mismo, no. Hace poco habían dos maestros judaizantes de dos lugares distintos que estaban teniendo una discusión de cómo se debe guardar el Shabbat. Entonces, básicamente el argumento de uno era que el Shabbat se guardaba después de las 6 de la tarde, como el día judío, y otro decía, ¿verdad?, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, porque, y utilizaba un pasaje, si no me equivoco, del libro de Isaías. Y básicamente tú te vas a dar cuenta que aunque ellos quieren comportar, son gentiles que se quieren comportar como judíos, ni siquiera entre ellos mismos pueden estar de acuerdo. Entonces,
¿verdad? Entre ellos hay un montón de maestros que se dedican a este tipo de enseñanza. Por ejemplo, había uno, eh, creo que se llama John Aguayo, si no me equivoco, que básicamente él lo que dice es que, mira lo interesante, ellos van a decir, como dice la Biblia, te van a decir la Biblia, ¿verdad? Que la circuncisión que vale no es la de física, sino es la del corazón. Ujú. Pero ellos te van a añadir y te van a decir, pero para que la que del corazón sea vigente, tienes que circuncidarte físicamente. Entonces, van a ir acomodando las cosas que ellos creen, ¿verdad? Añadiéndole al texto bíblico o quitándole. Otro ejemplo de esto sería eh, la ley, un ejemplo, que era lo que mencionaba. Cuando, primero, los movimientos raíces hebreas se dedican a hacer proselitismo. Proselitismo es, un ejemplo, no es evangelismo. Por ejemplo, tu iglesia puede ir a hacer evangelismo, puede ir a predicar en las calles, puede ir a hacer trabajo uno a uno y así sucesivamente. Y tú vas buscando personas que no son creyentes y le predicas al Señor Jesucristo. Las raíces hebreas no hacen eso, no hacen evangelismo, ellos hacen proselitismo. Un ejemplo, ellos van a iglesias y a veces dicen, ¿verdad? Pedir parte o cosas así. O le predican a personas que ya son creyentes. ¿Por qué? Porque ellos parten de una premisa. Ok, ya la persona es cristiana, ya cree en la Biblia. Pues básicamente yo le voy a dar parte de textos bíblicos fuera de contexto y ya lo convierto a raíces hebreas. Pero después en eso hay una transición. ¿Por qué? Porque tú vas a tener ciertos movimientos de raíces hebreas que cuando están empezando pues te utilizan toda la Biblia. Pero vas a tener otros movimientos de raíces hebreas que te empiezan a quitar libros del Nuevo Testamento, especialmente cartas de Pablo. Por ejemplo, la de Gálatas y la carta de Hebreos son cartas que son bien, eh, combaten este tipo de pensamiento. Pero sucesivamente te van a seguir quitando libros del Nuevo Testamento al punto de que algunos de ellos solamente utilizan el Antiguo Testamento y los cuatro evangelios. Y los más extremistas terminan usando solo el Antiguo Testamento. Entonces tú te vas a dar cuenta que es un movimiento progresivo. Va a empezar, se te va a enseñar cosas por encimita y luego que vayas profundizando en el movimiento, pues verdad, como hay ciertos pasajes del Nuevo Testamento que contradicen las enseñanzas que ellos tienen, pues van a ir removiendo, removiendo, removiendo hasta que te vas a dar cuenta que terminas con el Antiguo Testamento sin Jesucristo y sin salvación por gracia. Si no, ¿verdad? Vamos a terminar viviendo a través de la ley. Esa sería, ¿verdad?, más o menos la respuesta a la pregunta que me hiciste. Entonces, como mencionaba, ese movimiento fue combatido por el apóstol Pablo, pero da nacimiento a este otro movimiento, ¿verdad? Que es el ebionismo. Dice, una antigua herejía judeocristiana. El ebionismo, también conocido como ebionismo, es la postura de que Jesús fue hecho el ungido en su bautismo y lo fue porque había guardado la ley perfectamente. Aquí tú te vas a dar cuenta que ellos lo que enseñaban era, Jesús era una persona normal, pero como guardó la ley perfectamente, en el momento que Juan el Bautista lo bautiza, ¿verdad? Ahí se convierte, ¿verdad?, en el Mesías. Entonces van a negar ciertas creencias. Dice, esta posición, por lo tanto, enfatiza la humanidad de Jesús, excluyendo la deidad en la naturaleza del Logos. Básicamente ellos van a negar que Jesucristo es una persona divina. Ellos van a decir, no, Jesucristo era una persona común y corriente, pero como cumplió la ley, por eso, ¿verdad? Dios lo hizo el Mesías. Dice que sería el enviado de Dios. La crítica fundamental es que si Jesús pierde su disimilitud esencial con aquello que vino a redimir, entonces no puede redimirnos. Entonces, la excusa de esto es que, por ejemplo, ellos lo que están diciendo es, ok, Jesucristo es un hombre como tú y como yo. Él cumple la ley y se bautiza. Porque Él es un hombre como tú y como yo y no tiene nada divino, porque nosotros, ¿verdad? Ellos lo que van a decir, nosotros tampoco tenemos nada divino. Por eso es que cuando Él muere en la cruz, su sacrificio cuenta para nosotros.
¿Por qué? Porque era una persona como tú y como yo que simplemente vivió bajo la ley. Y eso es básicamente lo que ellos enseñaban. Eso va a tener, el ebionismo va a tener similitud. Obviamente, todas las herejías que vamos mencionando tienen similitudes. No es que, ¿verdad? Haya un grupo que hoy en día, aparte de los unicitarios que me viene a la mente, guarden exactamente, ¿verdad? La enseñanza como la enseñaban estos grupos. Pero, por ejemplo, el ebionismo tiene similitud con los testigos de Jehová, con los unitarios que niegan la divinidad plena de Cristo, viéndolo como una profeta humano elevado por Dios, aunque no idénticos. Básicamente, entonces en los unitarios, ¿verdad? Los unitarios están divididos entre unitarios y modalistas. Es algo extremadamente parecido, aunque tienen algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, hay testigos de Jehová que te van a decir que sí, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es Dios porque ganó ese estatus. No es verdad, como dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ellos no te van a afirmar ese tipo de afirmaciones, sino que básicamente te van a decir, no, él era una persona normal y como él, ¿verdad? Cumplió con el mandato que tenía del Padre, por eso es que el Padre lo eleva a un estatus más alto que las criaturas, pero, ¿verdad? No siempre fue así. Esas serían similitudes que tenemos, ¿verdad? Con sectas de hoy en día. Entonces, los testigos de Jehová, obviamente, es algo bastante conocido, y los unicitarios también son un grupo que existe todavía. Probablemente, tal vez los conoces por otro nombre, porque, por ejemplo, en inglés ellos se llaman Oneness Pentecostal, serían pentecostales como unicitarios, se pudiera traducir así. También algunos de ellos se hacen llamar solo Jesús, no sé si lo había escuchado, que hay iglesias que dicen solo Jesús. Así es. Entonces, pues básicamente caerían en ese grupo. La próxima herejía que vamos a hablar es el docetismo. Dice, una doctrina del periodo de la iglesia primitiva que afirmaba que Jesús solo aparentaba ser humano. La enseñanza docética enfatizaba la deidad de Jesús y restaba importancia en su vida terrenal. Aquí tú te vas a dar cuenta que el docetismo y el ebionismo son dos cosas opuestas. Un ejemplo, el ebionismo enseñaba, no, Jesucristo era un hombre normal y no era Dios. El docetismo decía lo contrario, era Dios y no era hombre. Entonces, ¿verdad? El argumento de ellos sería algo así básicamente. Como Jesucristo es Dios y él tiene todo el poder, cuando él viene a la tierra, él toma una forma que parece humana. Entonces, ¿verdad? Los discípulos lo ven y dicen es humano, pero él nunca fue humano. Y básicamente, ¿verdad? Sería el argumento que te harían los docetistas. Entonces te vas a dar cuenta que los docetistas eran lo opuesto a lo que estamos mencionando antes, a los ebionitas. Ujú. Entonces, el docetismo dice ideas similares en algunos grupos. Entonces, hoy en día, ¿quién cree cosas parecidas? Eh, Algunos grupos New Age. ¿Había escuchado de los New Age? O espiritualistas modernos que ven a Jesús como un ser puramente espiritual. Básicamente, los grupos New Age son grupos bastante modernos y básicamente son este tipo que hacen prácticas espirituales. El New Age, aunque, ¿verdad?, se considera una religión, no es una religión formal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, son gente que practican meditación, cristalomancia, gente, ¿verdad?, que brega con cristales, hace meditación, algunos de ellos, ¿verdad?, hacen meditación astral y sucesivamente. Entonces, ¿por qué? Porque el New Age lo que busca es la trascendencia del yo. Básicamente, yo puedo superarme porque, ¿verdad? Las respuestas están dentro de mí, básicamente. Eh, y en Estados Unidos son bastante grandes. Sí. Y Entonces, se creen o sea, que son espirituales, entre comillas. Creen mucho en la es correcto, espiritualidad. Sí. es correcto. Sí, pero por ejemplo, ¿verdad? No como ciertas otras religiones que dicen, yo voy a ser espiritual porque busco a un ser supremo, ¿verdad? Independientemente de que la religión esté
correcta o esté incorrecta, ¿verdad? Y hay religiones que buscan un ser supremo. Pues ellos no, ellos buscan, ¿verdad? Es más interno. Entonces, la Biblia nos dice, ¿verdad? Acerca del docetismo y dice, básicamente, ¿verdad? Es una respuesta. Dice, y si Cristo no ha sido resucitado, vana es entonces nuestra proclamación y vana es nuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si es que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Básicamente el argumento de Pablo es, recuerda que los docetistas dicen, Jesucristo no se hace hombre. Pero obviamente la consecuencia lógica de que Jesucristo no se hace hombre es que no muere en la cruz, porque para tú morir en la cruz tenía que ser hombre. Entonces Pablo lo que está diciendo es, si Jesucristo no murió, no resucitó, y si no resucitó, ¿verdad? Nuestra fe es en vana. Entonces básicamente estamos perdiendo el tiempo. Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? A los docetistas que decían, ¿verdad? Que Jesucristo era solamente Dios y nos hizo hombre. Ahora hablábamos de una de las más interesantes, el gnosticismo. Dice, el gnosticismo dice, es un movimiento herético de la iglesia cristiana del siglo segundo que enseñaba que el conocimiento esotérico, gnosis, del ser divino supremo permitía la redención del espíritu humano. Básicamente, es bien interesante porque ellos, para tú alcanzar la gnosis, ¿verdad? Que el conocimiento es básicamente como una secta que vende secretos. Y hoy en día, ¿verdad? Tenemos un montón de esas, que es básicamente la gente del mundo no tiene este conocimiento. Y para tú obtenerlo tienes que estar con nosotros. Pero cuando entra al grupo es básicamente como secreto. Es como que ya está aquí, pero, ¿verdad? Los niveles tienes que alcanzarlo por secreto. Entonces, yo sé que la iglesia Scientology es así. Tú entras a su movimiento, entonces tienes, ¿verdad? Que pagar unos exámenes para ir poder subiendo en conocimiento. Y así, ¿verdad? Son muchos grupos. Estoy tratando de recordar porque tenía un amigo mío personalmente de América del Sur que él tenía un amigo que iba a una iglesia y básicamente en la iglesia tú tenías que pagar como en el sentido de que, ok, tú ibas a la iglesia y se te predicaba mensaje sencillo y básico. Si tú querías profundizar, tenías que pagar para que se te enseñaran ciertas enseñanzas que obviamente no todo el mundo podía tener y tú podías accesar a la de ella a través de, pagando dinero. Y una de las cosas es que ellos enseñaban sí, la cuadridimensión de Dios, básicamente. Y ellos decían, ¿verdad?, que Dios es una cuadridimensión de cuatro personas. Pero, obviamente, si tú no estabas dispuesto a pagar, pues ese tipo de enseñanza no se te iba a dar. Y básicamente, ¿verdad? Es parecido al gnosticismo en el sentido de que sí, tú estás aquí, pero, ¿sabes? Se te tiene que dar una clave, un secreto que la gente normal no va a entender de forma normal. Dice, ¿verdad? El gnosticismo, que es conocimiento, es el nombre de una religión y filosofía sincrética que floreció más o menos durante 4 siglos junto al cristianismo. Aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque dice sincrética. Sincrética es que, aunque es como un movimiento religioso, está hecho para funcionar con otras religiones. Un ejemplo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hablamos del gnosticismo cuando entra el cristianismo, pero por ejemplo, estaba hecha si tú no eras cristiano y tú eras pagano, pues tú podías ser pagano y gnóstico. ¿Entiendes? Y independientemente si eras romano y adorabas, ¿verdad? Los romanos, los dioses de ellos tenían nombre de planeta, que si Saturno y sucesivamente, o los griegos, ¿verdad? Con Zeus y otro tipo de gente, pues independientemente de cuál fuera tu religión, pues el gnosticismo era algo que tú le añadías a esa religión.
¿verdad? Y eso es básicamente lo que se refiere al sincretismo. Entonces, incluso, ¿verdad? El término gnosis se usa por primera vez en el sentido específico relevante en Primera de Timoteo 6:20. Dice, oh Timoteo, guarda el depósito evitando pláticas vanas y profanas y las opiniones contradictorias de las falsamente llamadas ciencias, ¿verdad? Y aquí es donde está la palabra gnosis, la cual profesando algunos erraron en el blanco acerca de la fe. La gracia sea con vosotros. Y básicamente, ¿verdad? Ya en este tiempo que Pablo le escribe a Timoteo, estaban estos grupos ya rondando por ahí, que era, ok, tú eres cristiano, pero yo te voy a añadir un secreto más elevado y eso es lo que te va a complementar y vas a trascender básicamente. Y ellos creían en algún tipo de trascendencia espiritual. Entonces es interesante porque dice, revivido en la iglesia gnóstica moderna. Incluso, ¿verdad? Cualquiera que tenga tiempo puede buscar por internet así mismo, iglesia gnóstica moderna, y va a ver que nace, si no me equivoco, la iglesia gnóstica moderna nace aproximadamente como en el 1950 y pico en Europa, y como unos 10 años después llega a América aproximadamente. Entonces, básicamente son algún tipo de cristianismo, pero te venden esta gnosis de conocimiento aparte. Entonces hay otra que se llama, ¿verdad? Eclesia gnóstica o la sociedad teosófica. Si la buscas a sí mismo, ¿verdad? Vas a encontrar quiénes son ellos. Y el movimiento Nueva Era, New Age, que promueven salvación por conocimiento secreto, dualismo, espíritu bueno, materia mala y un Jesús no físico. Entonces, básicamente, los gnósticos comparten, ¿verdad? Como los docetistas que hablábamos antes, ¿verdad? Que Jesús era un ser espiritual, que es básicamente lo que predican los New Age. ¿Por qué? Porque ellos decían, los gnósticos decían, todo lo que es del espíritu es bueno, pero todo lo de la carne es mala. Entonces, si Jesús es bueno, pues era espiritual y no físico. Y nuevamente, el gnosticismo es algo extremadamente grande. Aquí estamos hablando en aspectos generales. ¿Por qué? Porque como el gnosticismo era un sincretismo, era algo que estaba hecho para mezclarse con otras religiones, pues dependiendo el área donde tú fueras, pues ellos iban a tener algunas creencias en común, ¿verdad? Que era el dualismo, y esas creencias iban a estar en común entre todos los gnósticos, pero independientemente de la región donde tú estuvieras, pues era lo que ellos iban a creer. Por eso fue que no puse el maniqueísmo, porque el maniqueísmo es una rama del gnosticismo. Entonces, básicamente, para no hablar de lo mismo dos veces, pues básicamente pues lo dejo aquí como gnosticismo, ya que el gnosticismo abarca un montón. Entonces, aquí puse un pasaje bíblico que dice, oh Timoteo, guarda el depósito evitando pagar. Creo que fue el que ya leí. Correcto. Ahora vamos para el marcionismo. Dice, fue un movimiento religioso basado en las enseñanzas del hereje Marción de Sinope del siglo II. Marción fue un personaje bastante interesante, interesante, ¿verdad? De mala forma. ¿En qué sentido? Dice, Marción defendía muchas opiniones erróneas, pero se le conoce principalmente por su creencia de que las escrituras del Antiguo Testamento no eran autoritativas para un cristiano. Negó que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios presentado en el Nuevo Testamento. Básicamente, de la misma manera, ¿verdad? Que al principio mencionábamos que hay sectas judaizantes que terminan eliminando el Nuevo Testamento, diciendo, ¿verdad? Esto no se puede leer y solamente nos quedamos con el Antiguo. Marción ya en esa época hacía lo contrario. Él decía, no, tenemos el Nuevo Testamento y tenemos que eliminar completo, ¿verdad? El Antiguo. Porque lo que él pensaba en su concepción de mente era que, un ejemplo, el Antiguo Testamento te enseñaba un Dios y ese Dios era malo. Incluso él le tenía un nombre a ese Dios del Antiguo Testamento, lo llamaba el Demiurgo. ¿Qué sucede? Cuando sale el Nuevo Testamento, él dice, Jesucristo es el Hijo de Dios de este otro Dios. Entonces, Jesucristo
derrota básicamente al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, básicamente, como él tenía este enredo en su mente, pues él termina cogiendo, ¿verdad? Y diciendo, no, este va a ser la Biblia, entre comillas, ¿verdad? Y solamente tiene un Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y lo interesante es que ni siquiera el Nuevo Testamento él lo toma completo. El de los evangelios, él cogió parte del libro de Lucas, del libro de Hechos y una que otra cosa, porque él tampoco se lleva muy bien con las cartas de Pablo. Entonces, básicamente, el Nuevo Testamento de él, pues, se componía de pocos libros. Entonces, para Marción, Jesús era el Hijo de Dios del Nuevo Testamento, pero no el Hijo de la deidad descrita en la escritura hebrea. La deidad del Antiguo Testamento, del Antiguo y el Nuevo Testamento eran, desde la perspectiva de Marción, literalmente dos dioses diferentes, ¿verdad? Que era básicamente lo que estábamos mencionando. Y aquí está la parte, ¿verdad? Que al que se refería como Demiurgo. Entonces, él decía, no, el Dios del Antiguo Testamento es Demiurgo, es el malo, y el bueno es el del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo lo vemos hoy en día? Dice, tiene paralelos con algunos cristianos liberales o progresivos que rechazan o minimizan el Antiguo Testamento como irrelevante o contradictorio con el Nuevo, enfocándose solo en un Dios de amor y editando selectivamente la Biblia. Hoy en día, ¿verdad? Existen grupos de eh, cristianos liberales que básicamente, pues aunque tal vez permanecen con una Biblia completa, para ellos el Antiguo Testamento no tiene significado o tiene valor porque no se adaptan al tipo de creencias que ellos tienen. Incluso, ¿verdad? Hay, hay algunos de ellos que atacan el Antiguo Testamento diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es como un Dios arbitrario. Si no me equivoco, hay un erudito académico que se llama Paul Copan, que él escribe un libro contestando este tipo de preguntas que se hacen sobre el Antiguo Testamento. Y básicamente, ¿verdad? En el libro él da tres argumentos por lo cual, ¿verdad? Este tipo de personas no tienen la razón. Y es lo interesante porque si tú tienes ya personas escribiendo libros, ¿verdad? Para contrarrestar este tipo de enseñanza, quiere decir que este tipo de enseñanza todavía está presente hoy en día. Si no me equivoco, ¿verdad? El libro de Paul Copan ¿verdad? El título en inglés es Is God a Moral Monster? Básicamente la traducción sería ¿Es Dios un monstruo moral? Porque básicamente así es que ellos lo presentan. Ellos presentan como, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento es como un monstruo. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando que sí, ese libro es bastante reciente, así que quiere decir que todavía hoy en día hay personas que tienen este tipo de pensamiento. Exacto. Tú sabes que eso me llama la atención porque a veces uno hablando con personas, que uno tiene conversaciones con ciertas personas y comienzan a hablar acerca de Dios como siempre están como señalando a Dios como que tiene un látigo en la mano. Ujú, No se enfocan en el amor de Dios, que todo lo que Él hace por nosotros es por amor, pero siempre están como poniendo a Dios como con un dedo señalador, que te voy a castigar, como un ogro. Entonces, estas influencias se meten muchas veces. Y también mencionaste algo acerca de que Dios, el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como estaba hablando mencionaste del marcionismo, que habla acerca de eso, que solamente le da énfasis al Nuevo Testamento y hay personas que no leen el Antiguo Testamento y hacen como esa división. Entonces nosotros podemos ujú. ver que esos son influencias que nosotros tenemos heréticas, que tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 3:16, dice toda toda la escritura, no dice cierta parte, aquella parte, sino que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que toda la palabra del Señor, el antiguo pacto y el nuevo pacto, es toda palabra de Dios inspirada por Dios. Eso quería decir. Gracias. Amén, sierva, definitivamente. Incluso, ¿verdad? Cuando tú mencionaste ese texto bíblico, a mí me llegó otro y lo estaba tratando de buscar rápidamente.
Y es que, ¿verdad? Hay gente que a veces hace este tipo de diferencias o le da más importancia, ¿verdad? A una parte de la Biblia que a la otra. Y hay algo bien interesante porque Lucas capítulo 24, básicamente el argumento que está trayendo Lucas en el capítulo 24 lo menciona en el versículo 27, después del 44 al 46. Es básicamente lo que está diciendo es, más o menos parafraseado, sería, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Básicamente, y es bien interesante porque tú ves que Marción rechaza el Antiguo Testamento y solamente coge partes del Nuevo y uno es el libro de Lucas. Pero el mismo Lucas te está diciendo que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Exacto. Entonces, ¿verdad? Básicamente, pues como que se autocontradicen en su manera de pensar. Entonces, a veces tiene que ver, ¿verdad? Con cuestión de, primero, perspectiva, porque tienes que saber lo que estás leyendo. ¿En qué sentido? Incluso, ¿verdad? Para un creyente a veces el Antiguo Testamento es un poco más difícil de leer por el lenguaje, pero ¿verdad? Desde la perspectiva de Lucas te está diciendo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que vemos es, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, que todo lo que iba a suceder era sombra de lo que había que devenir, que es Cristo Jesús. Entonces, básicamente... Esa debería ser, ¿verdad?, la perspectiva de cada cristiano, que Ujú. cuando lee la Biblia, habla sistemáticamente, se daría cuenta, ok, yo voy, ¿verdad?, a cualquier libro de cualquier profeta, de una manera u otra, esto está apuntando a Cristo. Entonces, cuando ya llega al Nuevo Testamento, ¿verdad?, para ti no va a haber ningún tipo de diferencia, pero a veces coge tiempo y, y sí, dedicarle tiempo a entender estas cosas. Y ese es otro problema, ¿verdad? De desconocimiento, porque, y obviamente aquí no es que estamos atacando a nadie, pero por ejemplo, No me están tú viendo. puedes ir a ciertas iglesias, tú puedes ir a ciertas iglesias y probablemente que se predique de un pasaje del Antiguo Testamento es extremadamente raro. Tú puedes, ¿verdad? Un ejemplo, la mía tiene servicio martes, jueves y domingo. Y, ¿verdad? Comparándola con otras, pues, ¿verdad? Comparamos con otras. Y es como que, ok, tienes tres servicios, en los tres servicios siempre se va a hablar de la palabra de una forma u otra, pero probablemente tú te vas a dar cuenta que tú puedes ir a cierta iglesia y va a tener tres servicios y los tres se habla del Nuevo Testamento y así sucesivamente y nunca se toca el Antiguo. Entonces crea como que este tipo de miedo de que, ¿verdad? Lo que he mencionado. Entonces el otro punto es que hoy en día tenemos herramientas. ¿Por qué? Porque, y tenemos, ¿verdad? Distintos tipos de traducciones. No estoy tratando de vender ninguna en específico, pero, por ejemplo, si tú vas al libro de Éxodo y cuando Dios le da las medidas del tabernáculo a Moisés y te dice, ¿verdad? Esta parte va a tener estas medidas de palmo, de codo, los pesos, ¿verdad? Peso que si talento, que si un efa, que si un arroba, y sucesivamente, y tú te quedas como, ¿qué es eso? Pues tienes dos opciones. O buscas lo que significa cada uno, o te buscas una traducción que ya te lo traduzca en medidas que ya tú conoces, ¿verdad? Los pesos, pues, normalmente yo he visto que las traducen como kilo y las medidas pues por metro. Entonces, si, ¿verdad? Tú no eres este tipo de persona que te gusta estar, ok, quiero un EFA, que era la cuarta parte de un EFA y así sucesivamente, que es un talento. Y tú dices, pues no, búscate una traducción que te dé con medida equivalente hoy en día y te hace la vida más fácil. Ujú. Entonces, pues, continuamos. El montanismo dice, un movimiento cristiano primitivo basado en las enseñanzas de Montano, quien afirmaba recibir nuevas revelaciones divinas. Está extremadamente interesante, Silva. Mira lo que dice. Dice Montano, dice, quien afirmaba recibir nuevas revelaciones divinas a través de profecías exactas que atribuía al Espíritu Santo. El movimiento se centraba principalmente en vivir vidas santas en preparación para el inminente fin del mundo. Yo quiero, ¿verdad? Pasar para la próxima porque
quiero que veas cómo era que él recibía, ¿verdad? Esta enseñanza espirituales. Mira lo que dice. Fue un movimiento profético que se originó alrededor del 1070 después de Cristo en Frigia, donde un cristiano llamado Montano comenzó a pronunciar profecías en un estado de frenesí convulsivo. Él y sus seguidores afirmaban que su condición estática, básicamente él decía que él tenía visiones tipo éxtasis. Esa era la explicación que él daba. Pero si tú te das cuenta, en esta parte decía que para él tener las visiones, él tenía que convulsar. Ay, ay, ay. Entonces, dice, era una señal de que él estaba totalmente poseído por el Espíritu Santo. Ay, padre. Interesante, ¿verdad? Quien estaba inaugurando una nueva dispensación de revelación divina. Existía un reconocimiento incondicional para la nueva profecía. Entonces, básicamente, el movimiento del montanismo, inaugurado por este señor, se basaba, ¿verdad?, en que el líder de su secta, pues, convulsaba en el piso y daba nuevas revelaciones para que la gente se preparara para el fin del mundo. Ahora mira lo interesante. Dice, otros se opusieron a esto porque el modo estático de la profecía era contrario, decían a la tradición eclesiástica reconocida. Algunos creyeron, creyendo que Montano estaba poseído por un demonio, incluso intentaron que lo exorcizaran, pero fueron frustrados por sus seguidores, básicamente, ¿verdad? Para él dar profecías, pues tenía que convulsar y tirar espuma por la boca. Entonces alguien dijo, pues mira, oren por él para que le saquen el demonio. Y básicamente los seguidores de él decían, no, no, por él no pueden orar, básicamente. Varios concilios de la iglesia locales sí consideraron la profecía montanistas, pero no pudieron evitar que el movimiento montanista siguiera su curso y creara una división dentro de la iglesia. Básicamente, cuando él empieza a hacer esto, hubieron personas que de la iglesia, ¿verdad? Cuando uno trata de ser como hasta cierto punto justo, en el sentido, ok, yo no conozco a la persona, acaba de decir esto, incluso, ¿verdad? Que es lo que dice la Biblia, si un profeta habla de Dios, sabemos que es de Dios y se cumple. Pero hubo gente Exacto. que tomó esa perspectiva. Ok, aunque lo que él hace está extremadamente raro, aunque él tiene que convulsar en el piso para dar una profecía, pues verdad, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero ¿qué sucede? A medida fue pasando el tiempo, pues obviamente pues se dieron que lo que él decía no se cumplía. Los montavistas miraban exclusivamente a Montano y a dos mujeres que se llaman Prisca y Maximiliana como sus profetas y se encargaron de la amplia circulación de su oráculo. No surgieron que todos los creyentes debían reclamar el don profético. Exacto, no sugirieron. Básicamente, y aquí viene lo interesante, porque incluso cuando tú lees Corintios capítulo 12, Pablo te dice, ¿verdad? Mi recomendación es que todo el mundo pida el don de profecía, y que cada uno se profetice con orden, ¿verdad? Para que sea administrado entre ustedes. Ellos decían, no, ustedes no pueden pedir el don, solamente lo tenemos nosotros. Entonces, de hecho, cuando la última de estas personas, Maximiliana, murió alrededor del 189, dejó una profecía de que no había más profecía antes del fin de la era. Entonces aquí es interesante, ¿verdad? Porque Montano se murió la otra mujer que se llamaba Prisca, entonces la última que queda del movimiento Maximiliana, entonces en decir, ¿verdad? Incluso, no, Dios va a continuar esto, no, el día que yo me muera, ¿sabes? Se acabaron las profecías y no hay para más nadie. ¿Entiendes? Dios no le va a hablar nunca a nadie. Entonces, eh, ahí tú te das cuenta que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque una de las características de la secta es solamente el líder es el que tiene la razón. Y fuera de él, pues más nadie tiene la razón. Entonces, cuando tú estás en un movimiento de este tipo, pues básicamente apunta a una conducta sectaria. Ay, Dios mío. Entonces, hoy en día similitudes con algunos grupos extremos que priorizan profecías nuevas y revelaciones directas del Espíritu sobre la Escritura y la tradición, aunque la mayoría no cruzan a herejía. ¿En qué sentido? Hoy en día, ¿verdad? Tú puedes tener gente que tiene como que movimiento de palabra profética, pero cuando tú lo escuchas, tú te das cuenta que es básicamente un exceso, en el sentido de que, ok,
eh, yo estaba viendo un hermano que cogió un video de este predicador. Entonces él coge este video del predicador y la predicación duraba como de 30 a 40 minutos. Entonces él empieza a contar de esos 30 a 40 minutos cada vez que esta persona da una palabra profética. Y básicamente en esa predicación la persona dio como creo que fueron 25 palabras proféticas. Entonces tú te vas a dar cuenta que ni siquiera le dan importancia a la palabra de Dios, sino es verdad, yo soy el profeta y a ti te digo esto, a ti te digo esto, a ti te digo lo otro, aunque, ¿verdad? Lo que yo te diga ni siquiera ocurra, ¿verdad? Como el principio bíblico, que el profeta es de Dios y lo que dice se cumple. Y básicamente hay gente que hoy en día tiene ministerios en base a esto, diciendo, ¿verdad? Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, pero, ¿verdad? Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Probablemente tú te puedes escuchar una persona de esas 10 veces y ninguna de las 10 saca el tiempo, ¿verdad? Para cuando supuestamente va a predicar, hablar de lo que realmente dice la palabra de Dios o no dice la palabra de Dios. Amén. Continuamos. Dice el arianismo. Dice, es un movimiento que deriva su nombre de Ario, un ministro prominente en Alejandría, Egipto, durante los principios del siglo IV. Probablemente, ¿verdad? Cuando hablamos de herejía, eh, el arianismo es de las herejías más famosas que existió. Normalmente, probablemente de todas las que hemos mencionado, algunas no son tan comunes, pero históricamente, cuando hablamos de herejía, normalmente, ¿verdad? Las personas que han estudiado sobre herejía, la primera que llega es esta, el arianismo. Entonces, ¿verdad? Insistía en que las personas divinas del Padre, el Hijo, no eran coeternas ni esencialmente coiguales. Usó el término incausado u original. Básicamente, ¿verdad? Lo que nosotros diríamos es que el Hijo es coigual con el Padre. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿verdad? Que Jesucristo no tomó por ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo, ¿verdad? Que Jesucristo es igual a Dios en ese pasaje. Pues él decía, no, eso no es así, ¿verdad? Jesucristo es inferior al Padre, ¿verdad? Según él, ¿verdad? Decía, según Ario, aunque el Hijo tiene un estatus de criatura único y excepcional, habiendo sido creado antes de todas las demás cosas e incluso participando con el Padre en la creación de todo lo que fue traído a la existencia después. Por ejemplo, la Biblia dice, el versículo que yo mencionaba antes, que está en Colosenses capítulo 1, que dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y en Él subsisten. Es lo que ¿verdad? Ariel lo que decía era, ok, todas las cosas fueron hechas por Jesucristo y es básicamente lo que te diría un testigo de Jehová. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, pero antes de que Jesucristo hiciera todas las cosas, el Padre hizo a Cristo. Pero básicamente cuando tú lees el texto no está diciendo eso. Entonces, ¿verdad? Y sin embargo, el Hijo de Dios fue creado de la nada como todas las demás criaturas. Entonces, básicamente, el Padre crea al Hijo de la nada. Entonces, el Padre y el Hijo pues crean todas las cosas, ¿verdad? Y esa era la creencia de Ario. Entonces, básicamente, ¿verdad? Él decía que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. La deidad del Hijo, en otras palabras, es derivada y no eterna, más que intrínseca y esencial. Jesucristo puede ser en verdad el Hijo de Dios, pero no es Dios, Dios el Hijo. Exacto. Básicamente, es lo que está diciendo, aunque Jesucristo sale de Dios, no es Dios en sí mismo. Y, ¿verdad? Que incluso que es lo que te diría un testigo de Jehová hoy en día, que Jesucristo es Dios porque básicamente el Padre lo hace Dios y no porque Jesucristo en sí mismo, ¿verdad? Fuera el Logos de Dios, que, ¿verdad? Fuera Dios en sí mismo. El arianismo, ¿verdad? Sostenido hoy en día por testigos de Jehová, quienes ven a Jesús como una criatura creada por Dios, no coeterno ni consustancial con el Padre, ¿verdad? El consustancial es básicamente lo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él subsisten. Pero el pasaje que, ¿verdad? A mí más me gusta que habla de este tema es Hebreos capítulo 1 versículo 3. Y por cierto, uno de mis versículos favoritos de la Biblia dice, el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Y aquí la palabra sustancia es hipostasis, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, por medio de sí mismo fuimos nosotros purificados. ¿Y de quién está hablando? ¿Verdad? De alguien que es igual que el Padre. Entonces, básicamente, ¿verdad? Tú vas a tener textos que explícitamente te dicen que Jesucristo es igual que el Padre. Y, ¿verdad? Lo que te dirían los testigos de Jehová es que no. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo alcanzó, ¿verdad? La deidad, pero no es que siempre lo fue. Aparte, ¿verdad? De que tienen otro tipo de, ¿verdad? Aparte de todas las creencias extrañas, una de sus creencias es que apunta en la misma dirección, es que ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces, básicamente, el arcángel Miguel es una criatura creada por Dios y de eso es que derivan, ¿verdad? Que Jesucristo también es creado. Continuamos con la próxima. Dice el apolinarismo. Dice, fue una herejía cristiana en el siglo IV que afligió a la iglesia primitiva y que negaba la plena humanidad y la perfección de Cristo. Lleva el nombre de Apolinar el Joven, que fue obispo de la iglesia en la Odisea y quien originó la enseñanza alrededor del año 361. El apolinarismo fue rechazado en varios concilios de la iglesia primitiva. Entonces dice, el apolinarismo enseñaba que las dos naturalezas de Jesús, humana y divina, no podían coexistir en la misma persona. Según Apolinar, dado que Jesús era humano, debía haber pecado y una naturaleza pecaminosa no podía compartir el mismo cuerpo, una naturaleza divina. Para superar este problema en Jesús, el Logos de Dios vino sobre Jesús, reemplazando su mente humana o naturaleza racional con la de Dios y abrumando la pecaminosidad inherente a la cual la humanidad de Jesús. El Logos se convirtió así en la naturaleza divina de Cristo, en contraposición a la naturaleza humana de Jesús. Básicamente lo que él está diciendo es, Jesucristo no podía ser Dios y hombre. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? La naturaleza humana es opuesta a la naturaleza divina. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo es, cuando Jesucristo es hombre, ¿verdad? Se le mete el logos de Dios dentro y básicamente le borra la voluntad y básicamente tienes como que un humano que se le metió Dios por dentro y ahora Dios controla a ese humano. Pero no estarían hablando, ¿verdad? De que es una misma persona, sino es básicamente una persona poseída por Dios. Entonces, básicamente sería, ¿verdad? Lo que él está tratando de decir. Apolinar creía que Jesús tenía un cuerpo y un alma humano, pero la mente de Jesús fue reemplazada por el Logos. Entonces, básicamente, ¿verdad? Es lo que venimos diciendo, que tú tienes, él lo que está diciendo es, ok, Jesús es humano y Dios se le mete por dentro y lo posee. Dice, él imaginaba que Cristo como un punto intermedio, aquí mira lo interesante, ¿verdad? De a veces la disparates que puede llegar a concebir la mente humana. Dice, Jesucristo era un punto intermedio entre Dios y el hombre, así como una mula es el punto intermedio entre un caballo y un burro, o el gris es un punto intermedio entre blanco y negro. La mezcla resultante de lo divino y lo humano, según Apollinario, no era ni completamente ni divina ni completamente humana, que es básicamente lo que nosotros diríamos, en el sentido de que nosotros diríamos, como dice la palabra, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne. Ujú. Pero ¿qué pasa? El verbo se hace carne, entonces se hace hombre. Pero al mismo tiempo la palabra dice, ¿verdad? Que en él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces Jesucristo era completamente hombre, completamente Dios, ¿verdad? El término que utiliza la iglesia históricamente, ¿verdad? Es vero deo, veru homo, verdaderamente hombre, ¿verdad? Verdaderamente Dios. Pues él decía, ¿no? ¿Entiendes? Si tú coges blanco y coges negro, pues tienes gris. Y esas eran las conclusiones que él llegara. Ese tipo de creencia es extremadamente rara hoy, pero hay ecos en algunas teologías que
sobreenfatizan la divinidad de Cristo o expensas de su humanidad plena. Entonces, ¿verdad? Hay cierto tipo de teología que te van a decir básicamente que sí, Jesucristo fue divino, pero su divinidad opacó su humanidad. Entonces dice, como en ciertos hipercalvinistas o espiritualistas que niegan aspectos humanos como el alma racional. Entonces, aunque es algo extremadamente raro, sí, hay tipos, ¿verdad?, de personas que tienen pensamientos parecidos. Incluso, ¿verdad? Como te mencioné, los espiritualistas, es básicamente este tipo de personas que, ¿verdad? A través que tú te vas acercando a la espiritualidad, incluso, ¿verdad? Algunos de ellos lo llaman como santidad. Ellos te van a decir, a la medida que tú te vas haciendo más santo, pues te vas haciendo más espiritual y menos humano. Entonces, ¿verdad? Hay personas que tienen este tipo de creencia, que es básicamente a medida que tú profundizas en las cosas espirituales, pues te haces más espiritual y menos humano. Y aunque, ¿verdad? Hoy en día, pues ya es como que un poco más extraño, pero sí hubieron personas que tenían ese tipo de pensamiento de, de una cosa y la otra. Vamos a continuar. Ok. El nestorianismo, una herejía cristológica causada de dividir la naturaleza humana y divina de Cristo y, por lo tanto, poner en duda la unidad de una persona. El término lleva el nombre de Nestorio, un monje del siglo V y más tarde patriarca, cuya principal preocupación era proteger la inmutabilidad e impasibilidad de la naturaleza divina de Cristo. La enseñanza de Nestorio fue vigorosamente opuesta por el Cirilo de Alejandría. Entonces, básicamente, lo que hacía Nestorio era separar las naturalezas. ¿Cómo lo explico? Un ejemplo. Nosotros, ¿verdad? Decimos que el verbo se hace carne. Incluso como profetiza Isaías, ¿verdad? Que un hijo no he dado, un hijo nos he dado y un niño nos es nacido. Básicamente, ¿verdad? Jesucristo se encarna, pero cuando Jesucristo se encarga, como dice Juan, dice, ¿verdad? Lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestras manos palparon, apuntando, ¿verdad? A que Jesucristo era hombre, pero también, ¿verdad? Como mencionábamos antes, que en él habitaba la plenitud de la deidad. Jesucristo es, ¿verdad? Totalmente Dios y totalmente hombre, ¿verdad? El término correcto es plenamente. ¿Qué quiere decir? Pues él decía, no, básicamente él separaba las dos naturalezas y terminaba como con dos personas en un solo cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Dice, enfatizó que Cristo tiene dos naturalezas que permanecen sin mezclarse. Debido a este énfasis teológico, Nestorio se abstuvo de la práctica de la comunicación idiomatum, que era una tradición de larga data fundada en la singular persona de Cristo, dado que el Hijo de Dios es la misma persona que Jesús de Nazaret. Los cristianos pueden hablar de los dos actos de Cristo en una naturaleza como si se hubiera hecho la una o en la otra. Aquí viene algo que probablemente hasta tú hayas escuchado en algún momento y el problema de Nestorio, probablemente tú lo has escuchado en algún momento, es cuando obviamente Nestorio lo llevaba a tal vez a un nivel más elevado, pero hoy en día tú tienes personas que lo hacen a veces sin darse cuenta. Un ejemplo, hay a veces, ¿verdad? Personas que están hablando de la Biblia, están predicando y separan la persona de Cristo. ¿En qué sentido? Te voy a dar un ejemplo. Eh, Te van a decir, Jesús estaba caminando por este sitio y él caminaba por ahí porque era hombre. Eh, o, por ejemplo, Jesucristo sanaba enfermos porque él era Dios. Entonces, básicamente, con la explicación que te están dando, incluso, ¿verdad? A veces puede ser por inconscientemente o por ignorancia, te lo están tratando de simplificar tanto que cae en este problema. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, ¿verdad? El Nuevo Testamento, nunca te dice Jesucristo hizo esto como hombre o hizo esto como Dios. Simplemente dice Jesucristo lo hizo.
Entonces, ¿verdad? A veces lo queremos simplificar tanto que decimos, no, Jesucristo hizo esto porque era hombre, o Jesucristo era hombre, hizo específicamente esto porque era hombre, o Jesucristo, ¿verdad? Caminó por encima del agua, o sanó a este enfermo porque era Dios. Entonces, básicamente, estás separando las naturalezas de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo hace una acción, la hace por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Tú no tienes que decir, no, Jesucristo hizo esto porque es hombre o Jesucristo hizo esto porque, ¿verdad?, es humano, sino simplemente, ¿verdad? Él es una persona. Entonces, si él es una persona, pues las personas hacen. Las personas van a un lugar, Jesucristo, ¿verdad? Traía un mensaje del Padre y en este mensaje, pues él era el Mesías, él era Dios mismo, pues él sanaba personas y sucesivamente, pero ¿por qué lo hizo? Porque él era él, ¿verdad? No tenemos que tratar de sobresimplificar, de decir, no, él hizo esto porque era Dios o porque era hombre y básicamente terminamos separando. Incluso hay Exacto. un teólogo bien famoso que, ¿verdad? En algún momento fue criticado eh, bien fuertemente porque eh, él dice que nosotros adoramos a Jesucristo porque era Dios, pero no lo adoramos porque era hombre. Y ahí viene el problema, porque, ¿verdad? La crítica viene de que tú en tu mente, ¿verdad? Que primero la Biblia no lo hace, porque no es, ¿verdad? No es de la forma que tú piensas, es que si la Biblia no los separa y la Biblia Exacto. no te está diciendo, Jesucristo fue al monte y fue al monte en la carne. O Jesucristo cuando salió del monte, que incluso, ¿verdad? Jesucristo sale del monte lleno del Espíritu y dice que, ¿verdad? Hacía milagros. No, pues eso lo hizo porque era Dios, no sucesivamente. La Biblia no hace esas distinciones. Entonces, si la Biblia no hace la distinción, pues nosotros tampoco la hagamos, que fue, Ujú. ¿verdad? El problema de Nestorio. Ahora vamos, Nestorio separaba la humanidad y la deidad. El monofisismo hace lo opuesto. Las unen y básicamente, pues sería lo opuesto al nestorianismo. Dice, es una visión errónea o herética con respecto a la naturaleza de Jesucristo. Su nombre proviene de una combinación de las palabras griegas monos, que significa uno o solo, y physis, que significa naturaleza. Según este punto de vista, Cristo tenía una sola naturaleza divina en lugar de dos naturalezas, una divina y otra humana, como se establece, ¿verdad?, en la posición ortodoxa o calcedonia de la unión hipostática de Cristo. Básicamente, ellos lo que decían es, ok, Jesucristo es hombre y es Dios cuando, ¿verdad?, se une en el cuerpo, ¿verdad? Como que se hace una mezcla y esa mezcla pues tiene una sola naturaleza. Pero, ¿verdad? La Biblia dice que el verbo se hizo carne, pero el verbo no dejó de ser Dios, ¿verdad? Que en él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ¿verdad? Que Jesucristo era plenamente hombre, plenamente Dios. Pues ellos dirían, básicamente no. Sí había un hombre, sí había Dios, cuando los dos se juntaron, pues se hicieron una sola cosa. Entonces, esa sola cosa, pues era como, ¿verdad? Como un hombre y Dios. Y ahí viene, ¿verdad? A veces el problema de tú tratar sobre explicar algo que tal vez hasta cierto punto, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Hablo de hoy en día. Hoy en día a veces tú quieres sobreexplicar algo tanto y simplificarlo todo, ¿verdad? Que terminamos cayendo en errores. A veces, ¿verdad? Lo más coherente sería, ok, entiendo tu pregunta, entiendo más o menos lo que dice la Biblia, no, en este momento no sé explicarte, y, ¿verdad? Y más luego te contesto. Que alguien te diga, mira, yo no entiendo este concepto bíblico, y es un concepto que tal vez no es muy fácil de entender, y uno ponerse a pensar, imaginar, y, ¿verdad? Y en la imaginación de uno, pues termina uno diciendo algo así. Esta perspectiva a veces también se conoce como eutiquianismo, ¿verdad? El monofisitismo, en honor a Eutiques, un líder de un monasterio de Constantinopla en el siglo V. Es respuesta al nestorianismo. La creencia, básicamente, tú te das cuenta que Nestorio separaba las naturalezas y esta persona, pues, quería arreglar ese problema y hizo lo contrario. La unió tanto, ¿verdad? Que terminó diciendo, ¿verdad? Eutique enseñó que la humanidad de Jesús fue esencialmente disuelta u obliterada por su naturaleza divina.
describiéndola como disuelta como una gota de miel en el mar. Básicamente, si te das cuenta hasta el ejemplo que él da, él te está diciendo, ok, eh, tú tienes las dos naturalezas de Jesús, pero te está diciendo es como echar una gotita de miel en el mar que se va a disolver y lo que tiene es básicamente como que sigues teniendo el mal y algo, o dice una analogía que podría ayudar a explicar lo que quiso decir es una gota de tinta vertida en un vaso de agua. Entonces, básicamente, tú tienes como que algo pequeño hubiera tratado de entrar a algo grande y como esto es tan grande, pues lo pequeño básicamente no desaparece, pero se disuelve tanto que no lo encuentra. Entonces, básicamente él por llevarle la contraria a Nestorio, que decir tú separas demasiado, pues él unió tanto, pues que, ¿verdad? El resultado de esto es una mezcla que no es agua pura ni tinta pura. En cambio, tendría algún tipo de tercera sustancia que es una mezcla de las dos cosas, en lo que tanto la tinta como el agua se cambian de alguna manera. En esencia, esto es lo que Eutíquez enseñó acerca de la naturaleza de Cristo. Y es básicamente, hasta cierto punto, él está diciendo, tú vas a mezclar estas dos sustancias y vas a tener una nueva tercera sustancia, ¿verdad? Lo que resultó en la formulación de una tercera naturaleza. Entonces, ¿verdad? Uno dice, no, separamos las dos naturalezas y esto las vamos a unir tanto que de dos hacemos tres. Y en verdad no es que hacemos tres, es que de dos sale o nace una tercera naturaleza. Eh, El monofisitismo o eutiquianismo fue condenado por herejías en el Sexto Concilio Ecuménico. Debe ser considerado como enseñanza herética porque niega la unión hipostática de Cristo. Básicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la unión hipostática es lo que decíamos ahorita, que Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, hoy en día es sostenido por ciertas iglesias ortodoxas orientales como las coptas, la armenia, la siria jacobita y la etíope, que incluso Nestorio, ¿verdad? Pertenecía a la iglesia de Asiria, que afirman una sola naturaleza de Cristo, miafisitismo, cercana al monofisitismo, rechazando la formulación carcenoide de dos naturalezas. Entonces, un ejemplo, el monofisitismo, que era lo que se creía antes, ¿verdad? Estas iglesias que acabo de mencionar, ellos creen algo extremadamente parecido, ¿verdad? Y hay que aclararlo, ¿verdad? Para que no digan, ¿verdad? Que uno dijo que estas iglesias son monofisitas, sino, ¿verdad? Que ellos creen algo muy parecido y se llama miafisitismo. Vamos para allá. El pelagianismo es bien interesante porque dice, ¿verdad? Teológicamente el pelagianismo es la herejía que sostiene que el hombre puede dar los pasos iniciales y fundamentales hacia la salvación por su propio esfuerzo, aparte de la gracia divina. Básicamente, lo que está diciendo es que una persona no necesita de la gracia para ser salvo. Dice, históricamente fue un movimiento ascético compuesto de elementos dispares unidos bajo el nombre del teólogo y exegeta británico Pelagio, quien enseñó en Roma a finales del siglo IV y principios del siglo V. Básicamente, históricamente, lo que se cree del pelagianismo es que, ¿verdad? Ellos creían que se podía ser salvo sin la gracia de Dios, que básicamente el hombre, por sus propios méritos, podía alcanzar la salvación. Pero, ¿verdad? Aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas información sobre el pelagianismo, es lo que normalmente vas a encontrar hoy en día. Pero recientemente, aproximadamente como hace unos 10 años más o menos, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, el doctor Ken Wilson, cuando hizo su tesis de Oxford, y la doctora Ali Bonner, hicieron un estudio histórico y básicamente, mira lo que dice. Dice, Wilson aclara que Pelagio no negaba la gracia ni el pecado original en el sentido agustiniano. El pecado de Adán trae mortalidad y debilidad. Un pecado original transmitido, pero no culpa innata o depravación total que impida elegir el bien.
los humanos tienen libre albedrío para responder la gracia de Dios cooperando con ella. Eso es lo que se llama sinergismo. No es salvación por obra sola, sino que la gracia inicia y el humano responde libremente. Entonces, básicamente, cuando tú buscas información del pelagianismo, ¿verdad? Es una herejía que, ¿verdad? Como se define, es que una persona puede ser salva sin la gracia. Pero, ¿verdad? Lo que dicen estos teólogos modernos es que, ok, si tú dices que tú puedes ser salvo sin gracia, pues eso sí es herejía, pero básicamente Pelagio no era pelagiano. ¿Qué quiere decir? Probablemente Pelagio escribió ciertos documentos y alguien cuando los leyó los malentendió. Entonces ahí es cuando nace, ¿verdad? La herejía del pelagianismo. Entonces, ¿verdad? La doctora Ali Bonner, que aquí me doy cuenta que lo escribí mal, es doble L. Ella escribe su tesis doctoral en Oxford y el libro se llama The Myth of Pelagianism. Y ella básicamente lo que está diciendo es que Aclara Pelagio era ortodoxo según estándares patrísticos tempranos. Básicamente ella lo que está diciendo, Pelagio creía lo que creía cualquier cristiano de su época, pero porque alguien malentendió lo que él dijo, y, ¿verdad? Y era y aquí quiero enfatizar lo que mencionábamos antes. A veces tú puedes tener una idea tal vez hasta clara en tu mente, pero cuando la vas a explicar no la sabes expresar o la expresas y alguien la entiende mal. ¿Qué quiere decir? Tal vez en algún momento Pelagio dijo algo o un estudiante de Pelagio dijo algo, alguien lo malentiende y de ahí nace, ¿verdad? La herejía del pelagianismo. ¿En qué sentido? Que habían personas que creían que tú puedes ser salvo sin la gracia, ¿verdad? Pero eso contradeciría pasajes bíblicos cuando dice, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Igual que, si no me equivoco, es Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, ¿verdad? Que dice ah, que el don de Dios es la salvación. Me gustaría buscarlo para ser más preciso. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, Ujú. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Entonces, básicamente tú te das cuenta que incluso si a veces no somos claros cuando hablamos, se puede malentender lo que decimos y de ahí, ¿verdad?, nacer una falsa enseñanza. Y, ¿verdad? Eso es una enseñanza que nos da el pelagianismo históricamente. Eh, entonces, mira, ideales similares en algunos evangélicos extremos, aquí, ¿verdad? Dice arminiano, y creo que eh, no iba esa palabra ahí. Decía, evangélicos extremos o humanistas cristianos que minimizan el pecado original y enfatizan la capacidad humana para elegir la salvación sin gracia. O en teologías de autoayuda. Básicamente, ¿verdad? Es algo raro, pero por ejemplo, hay grupos que predican como que una santidad extrema al punto de que, un ejemplo, tú no eres santo porque, ¿verdad? Dios te ayuda a ser santificado, que es lo que dice la Biblia nuevamente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique en cuerpo, alma y espíritu. Pues hay gente, ¿verdad? Que lo que va a decir básicamente es, no, el hombre, ¿verdad? Puede poner de la parte y santificarse a sí mismo. Entonces, nuevamente, en estos momentos, ¿verdad? Son grupos extremadamente raros, pero sí, todavía existen este tipo de pensamiento en cierto tipo de iglesia, ¿verdad? Que lo que están diciendo es, básicamente, tú te santificas a ti mismo y como tú lo haces a ti mismo, pues tú no necesitas de la gracia de Dios, ¿verdad? Para ser salvo. Y ese sería el problema. Ujú. Entonces, si tú te das cuenta, todo esto nace. Aquí está, mira, dice, ideales similares en algunos evangélicos extremos o humanistas, criticando que mimican el pecado original y enfatizan la capacidad humana para elegir la salvación sin gracia.
o teologías de autoayuda. Básicamente, teologías de autoayuda son que se enfocan, ¿verdad? Como en ti mismo. Como que, un ejemplo, a una persona tal vez en consejería, ayuda, como dice la Biblia, ¿verdad? Que si tu hermano cae, ¿verdad? Lo ayuda a levantar, pues tú le dirías, pues mira, estás fallando, pues confía en Dios, busca de Dios y así sucesivamente, ¿verdad? Tú le vas a dar como hermano en Cristo, le vas a dar este apoyo en el sentido de que Él, no es que no lo esté haciendo, pero que Él, ¿verdad? Ponga más su confianza en Cristo y en la obra que Él hace, ¿verdad? Para que pueda continuar, ¿verdad? En el día a diario. Pues este tipo de teología de autoayuda básicamente lo que dicen es lo contrario. Tú puedes hacerlo, confía en ti y básicamente, ¿verdad? Este tipo de sermones que son básicamente, eh, que a veces ni siquiera son prédicas, son más enseñanzas de automotivación, que gente que se dedica, ¿verdad? A dar tipos de enseñanza de motívate tú mismo, tú puedes solo y básicamente, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Que todo lo que el hombre tiene es, ¿verdad? Por la gracia de Dios. La Biblia dice que tú tienes que no se te haya dado ya. ¿Qué quiere decir? Todo lo que el hombre tiene es porque, ¿verdad? Lo recibimos de parte de Dios. Entonces, si no me equivoco, esta es de la última, es el monotelismo, una enseñanza que comenzó en Armenia y Siria y dice, antes de ser condenado oficialmente en el Tercer Concilio de Constantinopla en favor del diteletismo, sostiene que Jesucristo tiene esencialmente dos naturalezas, pero solo una voluntad. Entonces, básicamente ellos lo que decían es, ok, Jesucristo tiene dos naturalezas, pero tiene una sola voluntad. Pero básicamente, porque ellos lo que decían, ok, como Jesucristo es Dios, la voluntad divina le pasa por encima a la voluntad humana y la borra, y por eso Jesucristo tiene una sola voluntad. Pero, ¿verdad? Eso no es lo que se cree, en el sentido de que, ¿verdad? Lo que la iglesia siempre ha afirmado es que en Cristo hay dos voluntades, aunque incluso esto hoy en día es un tema de debate. Es que, ok, si Jesucristo es Dios, pues tiene la voluntad divina, pero al ser hombre, pues tiene la voluntad humana. Pero la voluntad humana se somete a la voluntad divina. Por eso es que el mismo Cristo dijo, ¿verdad? Yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. De la misma manera, ¿verdad? Cuando Él está en el monte orando, dice, ¿verdad? Si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, ¿verdad? La voluntad divina de Jesucristo es compartida con la del Padre en el sentido que es la misma voluntad, los dos desean la misma cosa, pero, ¿verdad? La voluntad humana, pues también está presente porque hay pasajes bíblicos que demuestran, ¿verdad? Que tenía una voluntad humana. Pero, ¿verdad? Hacemos la aclaración que aunque esto sale en el siglo séptimo, ¿verdad? Y esa es la creencia estándar en el cristianismo, hoy en día, pues todavía se debate estos puntos. Entonces, el monoteísmo poco común hoy, pero paralelo en algunas teologías que unifican las voluntades de Cristo, priorizando la divina, en grupos que simplifican la cristología para evitar divisiones. Entonces, básicamente lo que mencionaba, a veces tú tratas de simplificar tanto que terminas, ¿verdad? Haciendo una división en Cristo o diciendo, ¿verdad? No tiene dos voluntades, o tiene una, y así sucesivamente. Entonces, ¿verdad? Aquí, para concluir, básicamente tenemos que tener conciencia que a través de los tiempos han habido ciertas herejías que son extremadamente bien antiguas. Por ejemplo, la primera que mencionó fue la de judaizar, que nace en el primer siglo, aproximadamente en el año 40 o 50. Y la última que acabamos de mencionar, que hay más como mencionábamos antes, pero algunas son tan parecidas a otras, pues que no las pusimos. Entonces, básicamente, y la última que mencionamos es de aproximadamente el siglo séptimo. De ahí en adelante, pues sí han surgido otras, pero básicamente son repeticiones de las antiguas. De la misma manera que mencionábamos, ¿no? Que por ejemplo, como el arianismo en su momento incluso es una de las herejías más famosas de aquella época. Hoy en día, ¿verdad? No se llaman así, pero, ¿verdad? Tal vez cerca de tu comunidad hay una congregación de testigos de Jehová que probablemente creen exactamente lo mismo que creía Ario. Y así sucesivamente, ¿verdad? Como mencionamos, otro tipo de enseñanza, ¿verdad?
pues sucesivamente pudiera encontrarla, como los mencionamos en los movimientos Nueva Era, en los Solo Jesús, en los Unicitarios, en los mormones y otro tipo de esto. Entonces, ¿verdad? El movimiento que se está dando más en el movimiento pentecostales, pues está habiendo un resurgir de raíces hebreas y incluso, ¿verdad? Los unicitarios, ¿verdad? Que niegan la Trinidad, niegan, ¿verdad? Ciertos aspectos de la naturaleza de Cristo, nacen de la iglesia pentecostal en cierto punto, por eso es que se llaman Juanes Pentecostal. Entonces, ¿verdad? Tal vez en esta área, pues no son muy conocidas, pero por ejemplo, los unicitarios tienen comunidades extremadamente bien grandes en Australia. Lo mismo pasaba, ¿verdad? Cuando hablamos del nestorianismo. En el nestorianismo hay iglesias que hoy en día todavía lo creen, pero por ejemplo, como estas iglesias siempre han pertenecido a Oriente, pues probablemente si estamos en un contexto más, ¿verdad? De América, pues probablemente pues sí haya escuchado, sí ha sacado tiempo para estudiarla, pero probablemente pues nunca haya interactuado con uno. Pero probablemente, ¿verdad? Si tu lugar donde vives sería en otro lugar, pues probablemente pues sí interactuarías con ellos. Entonces, ¿verdad? La importancia de esto es que, por eso es que nosotros tenemos, como mencionábamos al principio, el fundamento de nosotros es la palabra de Dios, ¿verdad? Volviendo a decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y la otra es, ¿verdad? Que enfatizamos, ¿verdad? La regla de Vicente de Lering. No es que, ¿verdad? La regla sea infalible como la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios es infalible, pero si no es una guía que te ayuda a entender, ¿verdad? Que apunta a una buena dirección o que no apunta en otra dirección. Un ejemplo, que era lo que mencionábamos. Hay ciertos pasajes bíblicos que siempre se han interpretado de la misma manera por el periodo del cristianismo, aproximadamente unos 2000 años. ¿Qué quiere decir? Como dice la misma palabra, la palabra no es de interpretación privada. Cuando, ¿verdad? Tenemos una comprensión de un texto de una manera y surge un nuevo maestro con una nueva enseñanza diciendo, ¿verdad? Utilizando un lenguaje como un amigo mío una vez me envió un video y me dice, mira, ¿qué tú opinas de esto? Y básicamente el video era de una persona que estaba judaizando y básicamente lo que decía, mira, esto que yo te voy a decir, nunca nadie te lo va a haber dicho, porque si alguien te lo hubiese dicho, probablemente cuando yo te lo diga no va a ser nuevo, pero yo te garantizo que cuando tú lo escuches va a ser totalmente nuevo. Entonces, ¿verdad? Y él seguía dando este tipo de argumentos. Él todavía no había dado el argumento. Y yo estaba con el amigo mío que me enseñaba el video. Y yo le digo, mira, ese viene con un clase embuste. ¿Por qué? Porque básicamente la Biblia, en un periodo de 2000 años, que hay en la Biblia, ¿verdad? Que alguien no haya encontrado antes, se haya hablado ya, quien no le haya dado una explicación y sucesivamente. Entonces, básicamente eh, o el Espíritu Santo tuvo que esperar 2000 años para solamente a él enseñarle esta verdad. Entonces, que es básicamente como hizo, ¿verdad? Charles T. Russell cuando nace los testigos de Jehová, que él dice, no, esto yo lo sé y esto no lo sabe más nadie. Lo mismo hizo Joseph Smith cuando crea los mormones y sucesivamente. Es como que, mira, esto nunca nadie lo supo. Entonces, cuando la persona da la explicación, básicamente, él lo que está diciendo es, la explicación de él era, si tú no sabes hebreo, tú nunca vas a entender la Biblia. Y básicamente esa fue la explicación después de dar como 5 minutos de básicamente como faramaya, así, diciendo cosas sin sentido. Entonces, yo le diría, ¿verdad? Ok, si tú tienes que saber solamente hebreo para entender la palabra, ¿cómo tú lees el Nuevo Testamento que se escribe en griego, como tú lo lees en hebreo? Y, ¿verdad? Sería un tipo de pregunta que tú le pudieras hacer a alguien así, si está interactuando en persona con, uno a uno con un tipo de persona así. Entonces, básicamente, les dejo este tipo de herramientas, ¿verdad? Que sería la palabra, la historia y sucesivamente, y la guianza del Espíritu Santo, porque nuevamente Jesucristo nos promete que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a través de los tiempos. Entonces, cuando nacen este tipo de enseñanzas nuevas,
pues hay que analizarla en nuestros corazones. Y básicamente, ¿verdad? Esa sería la conclusión de esto. Si alguna pregunta o algo, si no, culminamos. Muy bien. Bueno, Ahora mismo, señores, parece que no hay preguntas, pero muy interesante. Gracias, Juan. Creo indiscutiblemente que hemos recibido informaciones tan importantes para nosotros poder identificar, porque este es el propósito de esta conferencia en esta noche, en este momento, ¿verdad? En otros lugares quizás no de noche, que van a ver esta transmisión, pero les puedo animar a que pueda escucharla detenidamente. Aquí se hablaron muchísimas diferentes partes de creencias, ¿verdad? Cosas que la persona, pues, como estuvimos hablando, ¿verdad? Que a veces se levantan de una manera o tuvieron un éxtasis o estuvieron, hay muchas maneras que muchas de estas personas pues recibieron estas, diríamos, revelaciones fuera de la palabra, revelaciones propias, inventos de hombre, ideas, como estuvo hablando pues nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que a veces la persona dicen unas cosas, después se interpretan otras, personas que a veces no comparten las mismas ideas, y de ahí se levantan sectas, de ahí se levantan tantas ideologías y tantas cosas que van pasando de generación a generación, como vemos los gnósticos, todas estas que se han mencionado con nombres raros que a veces no aprendemos, pero que se derivan de nombres de aquellos que originaron tal ideología. Entonces ahí pues esa influencia que comenzaron desde su inicio, nosotros cuando estudiamos estas cosas podemos identificarlos, podemos diferenciar y podemos decir, oh, esto es aquello es una herejía. Entonces podemos hacernos, poder nosotros tener un entendimiento más claro y poder nosotros pues detener, ¿verdad? Identificar, llevar a la palabra ciertas ideologías y creencias de humanos que no viene de Dios. Entonces, nosotros tenemos que poder aprender. Le invito y le animo que continúe yendo a los institutos bíblicos que se le ofrecen, que son de gran bendición. Vaya a las conferencias que ofrecen las iglesias, estos medios que tratamos de educar, de traer temas interesantes para nosotros crecer. Para eso el Señor nos ha llamado, que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo. De una manera es conociendo la palabra, conociendo los tiempos, que no somos personas, ¿verdad? Que nos quedamos sentados atrás, conforme a lo que ya hemos aprendido, sino que debemos aprender para que nosotros podamos tener una idea y poder nosotros identificar todas estas cosas que se meten muchas veces hasta dentro de la iglesia, dentro de los hogares, porque aún estamos siendo tan influenciados con todas estas ideologías, aún a través de los canales de televisión, los programas de televisión, películas, los muñequitos, los cartones animados, ¿verdad? Para los niños, y también enseñanzas y entretenimientos para niños que sutilmente se entra, ¿verdad? En en Hollywood y en todos estos juegos y en películas que sutilmente el enemigo los usa para darle un cerebro, para hacerle un yo diría, un lavado cerebral y poder incrustar estas enseñanzas, esta ideología desde pequeñitos. Entonces lo podemos identificar, lo podemos ver en conversaciones entre jóvenes, ¿verdad? Y en adultos también, porque esto no escatima ni edad, nada de eso, ¿verdad? Entonces podemos identificarlos. Es importante, le animo también que vaya, no se quede solamente que, oh, ya yo estudié un poco, sino que usted vaya también a los seminarios teológicos, los seminarios cristianos, que usted pueda poder obtener más conocimiento. Así que le invitamos a que sigamos dándole prioridad a la educación, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad?, que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y esto es un mal que hace mucho daño. Así que le animamos a que
podamos seguir estudiando especialmente la palabra del Señor, y que todo estudio sea con base bíblica, fundamentada en la palabra del Señor, para nosotros tampoco no equivocarnos y tener ese cuidado, ¿verdad?, de estudiar las palabras con maestros de la palabra del Señor. Así que muchas gracias, Juan. Nos hemos sentado y hemos tomado este curso, diría yo, ¿verdad? Un curso, hemos tenido un seminario aquí, gloria a Dios, estudiando acerca de todas estas enseñanzas, ideologías y herejías que se presentan. Y así que hasta la próxima. Dios le bendiga. Gracias por conectarse y hasta la próxima. Bye bye. Amén.